presentar a William en Colombia verdaderamente muchas veces no sería como necesario, porque William es uno de nuestros escritores más conocidos, más populares y famoso a un nivel internacional. Si yo les pudiera dar toda la lista de los libros que William ha escrito en todos los géneros, en poesía, en ensayo y en novela, sería mucho tiempo. Lo que yo puedo decir es que una de las ramas que siempre han estado presentes en la literatura de William Ospina es un análisis artísticamente complejo de la situación de nuestro país a todos los niveles. Aun cuando William está escribiendo de los principios de esa conquista tan aterradora que experimentó el continente suramericano, nosotros estamos viviendo la realidad colombiana, igual en su poesía, igual en sus ensayos. Así que para mí, que originalmente me quería centrar en la hermosa memoria que escribió William en el 2019 sobre la historia de su familia, que en cierta forma es la historia de Colombia, esa historia de desplazamiento y esa historia de uno vagar por distintas partes de nuestro territorio, es lo que viven y lo que vivimos la gran mayoría de los colombianos. Pero yo quisiera concentrarme hoy en hablar con William sobre lo que está pasando, él como escritor, que ha sido la brújula en muchas formas de lo que sucede en Colombia. ¿Qué nos puede decir? Y voy a comenzar por algo que yo empecé a releer cuando me estaba preparando para esta situación de entrevistar al maestro William Ospina, que fue volver a releer la oración por la paz que él escribió cuando hace 8 años se firmó el Tratado de Paz, se iba a firmar el Tratado de Paz. O sea, hace 8 años estas palabras fueron escritas y yo voy a hacer una pequeña lectura de muy pocas frases para que William pueda dialogar conmigo sobre cómo él se siente de ver esto 8 años después repetirse continuamente. William empieza así en su oración a la paz. El verdadero, dice, hace 65 años se alza desde esta tribuna un clamor por la paz de Colombia. 61 años, 65 años es el tiempo de una vida humana. Eso quiere decir que toda la vida hemos esperado la paz y la paz no ha llegado y no conocemos su rostro. Es un pueblo muy paciente, un pueblo que espera 65, 70, 100 años por la paz, 100 años de soledad. Un pueblo que trabaja, que confía en Dios, que sueña con un futuro digno y feliz, porque a pesar de lo que digan los sondeos frívolos, no vive un presente digno y no vive un presente feliz. Así empieza William y continúa describiendo lo que es la horrible noche de nuestra realidad, que no ha cesado. Me gustaría entonces abrir contigo, William, para que tú nos cuentes qué piensas tú como escritor, como poeta, como ensayista, ante lo que estamos viviendo en estos momentos. Bueno, Rosario, pues en primer lugar, es un placer verte y conversar contigo y agradezco mucho esta invitación.
a pesar de las cosas tan dolorosas que están pasando hoy en Colombia, yo veo lo que está pasando con esperanza, porque llevo mucho tiempo hablando de cómo Colombia ha postergado por décadas las transformaciones, las reformas históricas que permitan hacer del país un país con tantas posibilidades, lograr hacer un país más equitativo, más justo, ¿no? Y no más justo en abstracto, sino más justo con su gente, porque su gente ha sido muy maltratada y muy postergada a lo largo de mucho tiempo, y sobre todo su gente humilde, que son las grandes mayorías. Eh, Se han aplazado mucho esas reformas, pero una de las razones por las cuales eso ha ocurrido es porque la sociedad no ha tomado la iniciativa de la transformación. Uno no puede sentarse a esperar que los gobiernos, ¿no? Y sobre todo gobiernos que representan a unas castas que están apoderadas de todo aquí desde hace mucho tiempo y que han descubierto la manera de eternizarse en el poder siempre mediante una cantidad de recursos a los que llaman tramposamente la democracia representativa y a las que a veces llaman también tramposamente las instituciones, que solo funcionan en la medida en que les sirvan para mantener su poder, pero nunca sirven para verdaderamente defender a la comunidad. Entonces yo siempre he sentido que solo la irrupción de la comunidad, de la sociedad activa, crítica, eh, puede verdaderamente transformar las cosas. Ya hace 25 años yo escribí un ensayo que se llama ¿Dónde está la franja amarilla? En el cual lo que principalmente decía, la pregunta era esa, ¿dónde está la comunidad, los que nunca han gobernado el país, los que no han cabido en el modelo que nos ha construido esta dirigencia a lo largo de los siglos? ¿Dónde están? Porque son los únicos que pueden cambiar las cosas y además la democracia. Si la democracia no es el poder de las mayorías, no es nada, ¿no? Entonces, a pesar de que están pasando cosas terribles precisamente porque ese poder se resiste a aceptar inclusive, ¿no? Ni siquiera presiones, sino reclamos, exigencias básicas que en cualquier sociedad hay que hacer, ¿no? Porque la democracia en todas partes funciona así, el pueblo en la calle exigiendo cosas, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, donde quiera que la gente necesita cosas, tiene que salir a las calles a reclamarlas, que los gobiernos nunca tienen tiempo de saber qué está necesitando la gente hasta que la gente se expresa, y así nació la democracia moderna, ¿no? Claro. Y entonces, el ver a la comunidad manifestándose, expresándose, eh, y el ver a los jóvenes tomando conciencia de la dura realidad que les ha tocado, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero, en una época en que a los jóvenes se les está siendo arrebatado el futuro, ¿no? Les está siendo negada, es decir, el planeta mismo está al borde del colapso por la manera como se ha manejado el mundo. Los jóvenes colombianos de hoy ya saben todo eso, están conectados con el mundo, ya no somos ese país aislado que fuimos en otro tiempo. Entonces hay una conciencia nueva y una impaciencia nueva también. Entonces yo veo eso con mucha simpatía, pero no ignoro que los peligros son muy grandes, porque en Colombia eh, hay los poderes que han manejado el país van a resistirse mucho a cualquier transformación y no van a ceder fácilmente, y se negarán a ver la evidencia de esa gran pobreza, de esa gran miseria, de esa gran marginalidad, de esa gran desesperación, de ese dolor humano que está por todas partes, y van a tratar de ver solamente maldad, malignidad, perfidia, irrespeto por lo más sacrosanto que hay. Entonces, va a ser difícil, pero yo siento que hay una energía nueva y sobre todo una solidaridad nueva. Colombia cambiará no solamente cuando su comunidad, cuando la sociedad se manifieste y actúe, sino cuando actúe solidariamente y cuando eso se convierta en un gran clamor lleno de afecto y lleno de respeto los unos por los otros, que nos revele verdaderamente cuán minoritarios son esos sectores que siempre han negado la vida para el resto. Eh, bueno, yo estoy completamente de acuerdo contigo, William, y evidentemente yo estoy viviendo esto desde muy lejos, desgraciadamente, pero evidentemente lo vivo también muy cerca, ¿no? Es decir, uno cuando sale Claro. continúa siempre llevando ese país a cuestas, siempre, 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 no importa. Es como un talego. Así me lo dijo mi mamá y yo pienso que tenía absolutamente toda la razón. Eh,
Eh, yo, eh, yo pienso que, por ejemplo, me gustaría que hablaras un poco, ya que eres tú el escritor y que tú te has concentrado en en tantas formas, en tantos géneros literarios, ¿no? Yo te conocí a ti al principio como poeta. A mí me gusta mucho la poesía, te empecé a leer como poeta. Después tienes estos ensayos tan maravillosos sobre la vida en general, y tienes esta trilogía sobre la conquista de nuestro continente, que como tú lo dices tanto en tus ensayos, el pasado y el presente evidentemente se vuelven uno, ¿no? Y a mí me gustaría que tú hablaras un poquito porque lo que estamos viviendo en este momento tiene que ver mucho con la forma como fuimos conquistados, como fuimos violados, como fuimos oprimidos. Y en esos 3 libros que tú has escrito sobre la conquista, hablas muchísimo de eso y no solamente hablas de eso, sino que te concentras en esa avaricia profunda que fue la conquista, que en cierta forma es la avaricia que nosotros estamos viendo aquí de las clases dirigentes. Sí. En realidad, uno pensaría que que en un movimiento reivindicatorio sobre las necesidades de nuestra época, de los jóvenes urbanos, no tendría por qué pensarse en lo que fue la conquista de América, no tendría por qué pensarse en lo que fueron los conquistadores y sus genocidios, no tendría por qué pensarse en el papel que jugaron los pueblos indígenas, y sin embargo, en el estallido mismo de este movimiento, una de las primeras cosas que vimos fue el derribo de la estatua de Sebastián de Belalcázar, que había presidido toda nuestra vida allá en la colina de Belalcázar, ¿no? Y también la presencia de la minga indígena en Cali, por ejemplo, ¿no? Como un hecho casi que de alguna manera nuevo. En nuestra adolescencia, cuando vivíamos en Cali, los indígenas no parecían existir en el horizonte de nuestra historia y ni siquiera en el horizonte, digamos, de las luchas políticas de la época. Esa irrupción de la minga indígena y del movimiento indígena, ¿no? Son la evidencia de otra cosa, de una creciente toma de conciencia de nuestra sociedad, del componente indígena que también hay en ella, ¿no? Aquí se negó durante mucho tiempo. Nosotros éramos una sociedad blanca, católica, liberal, de origen europeo, de muebles vieneses y de humor británico, ¿no? Y aquí de la Constitución de 1886 que hizo Miguel Antonio Caro, ¿no? Que era un latinista al que no le gustaba ni hablar en castellano siquiera, ¿no? Es una constitución en la que aquí no había ni selvas, ni caimanes, ni tierra caliente, ni mosquitos, por supuesto no había indígenas, no había pueblos de origen africano, sino esa ideología que se fundó aquí casi desde la independencia, la casta criolla, que sí utilizó a los pueblos negros y a los pueblos indígenas para hacer la independencia, pero que perpetuó de muchas maneras la dominación como venía desde los tiempos de la colonia. El modelo de propiedad de la tierra siguió siendo más o menos el mismo, ¿no? Antes eran los señores españoles los que habían recibido las grandes tierras de parte del rey de España. Después fueron los generales de la independencia a los que se les dieron esos mismos grandes latifundios. El departamento del Huila, medio departamento del Huila era la propiedad de José Hilario López, y así por todas partes. Yo, en mi novela Guayacanal, yo cuento cómo había una propiedad de 500.000 hectáreas entre el río Arma y el río Chinchiná, ¿no? Que era propiedad de la familia Aranzazu, ¿no? Y, cuando se hizo la reforma agraria, la única que se ha hecho en Colombia a fines del siglo XIX, y se distribuyó una parte considerable de esa concesión a Aranzazu, miles de familias campesinas se beneficiaron de esas pequeñas parcelas, y de allí nació, de una reforma agraria hecha a tiempo, la zona cafetera que le permitió a Colombia vivir durante un siglo, ¿no? Exactamente. Qué importante es que esas reformas se hagan a tiempo. Pues bueno, hoy sabemos que si no tomamos conciencia de este territorio que siempre nos acostumbraron a ver como un territorio de segunda categoría, porque la historia parecía estar en otra parte, ¿no? La belleza estaba en Europa, la naturaleza estaba en Europa, la historia estaba en Europa,
Y ahora hemos tomado conciencia como tiene que ser en semejante época, que pues aquí está la naturaleza, aquí está la belleza y aquí está la historia, y estos jóvenes lo saben más de lo que lo supimos nosotros en otros tiempos, ¿no? Y eso es muy importante porque a pesar de lo doloroso, y lo doloroso nace precisamente de que hay unas fuerzas que se niegan a aceptar la evidencia de este mundo nuevo y de esta conciencia nueva, esa conciencia está llegando y esa conciencia está haciendo irrupción. Y hay unas multitudes que ya no van a aceptar seguir siendo humilladas y postergadas para siempre. Y entonces yo creo que deben estar un poco asombrados también esos viejos poderes porque estaban muy acostumbrados a la Exactamente. docilidad de nuestro pueblo y a su mansedumbre, ¿no? Porque es un pueblo en general muy pacífico y muy bueno, ¿no? Estaban acostumbrados a que estos van a soportar para siempre que nosotros les tengamos el tacón en la nuca y yo creo que Exacto. eso ya no va a pasar más. Es, estoy completamente de acuerdo contigo, William, y para mí es, como te digo, verdaderamente más que un placer el poder dialogar contigo. Ojalá pudiéramos tener más tiempo, ojalá, ojalá pudiéramos ampliarnos en este tema, pero yo te agradezco muchísimo lo que tú nos has dicho y también te agradezco mucho la esperanza. Tú que has analizado tanto esto, el tener esa esperanza ayuda muchísimo a las personas que están en las calles pidiendo que se les respete y a todas las personas que estamos pidiendo también, así no estemos en las calles en este momento por una razón u otra, que esas personas sean respetadas. Te agradezco muchísimo, William. No, Eh, muchas gracias a ti. Yo creo que a esos jóvenes hay que acompañarlos y todos podemos acompañarlos. Yo trataré de ir físicamente a estar allí con ellos, pero desde cualquier lugar del mundo, de muchas maneras distintas, podemos brindarles compañía porque es la causa de todos realmente lo que está allí. es la causa del mundo, es la causa del mundo, la causa de Claro que la sí. justicia del mundo y te agradezco muchísimo y ojalá podamos volver a reencontrarnos en un diálogo así y te agradezco muchísimo este tiempo que nos has dado con la alegría Claro, de leer. claro que nos veremos de nuevo. Gracias a ti.